esta es la playa Parque Fundadores en Playa del Carmen. Cualquier día de la semana a las 10 de la mañana, sin sargazo, obviamente. Este es el ambiente tranquilo que se puede apreciar en esta playa. También hay que recordar que es febrero, por lo tanto es invierno, y esta es la actividad, esta es la afluencia de turistas y locales que visitan la playa a esta hora. El mar es muy tranquilo. Está nublado, no pega tan fuerte el sol, pero aún así hay que protegerse de los rayos ultravioleta debido a que el impacto solar a la piel no está directamente ligado a que esté nublado o esté despejado. Así que es altamente recomendable que te protejas siempre, ya sea invierno, otoño, verano o primavera. Y este es el sereno ambiente en Playa del Carmen a las 10 de la mañana. Y el mar obviamente no está prístino, pero está claro, tranquilo y limpio. Y esto es lo que se puede encontrar. Si te gusta la tranquilidad, venir en la mañana es lo ideal. Al fondo tenemos la isla de Cozumel y se pueden contar 1, 2, 3 cruceros. No hay sargazo y el poco material orgánico marino que pueda recalar es limpiado casi prácticamente inmediato por personal del municipio. Lo que sí está directamente ligado con la luz solar es el color de la playa. Mientras más directo le llegue el rayo solar, más turquesa se va a ver. Ahora que está el sol apareciendo entre las nubes, se puede ver ese color jade o esmeralda para convertirse en un color turquesa. Y esta es la tranquilidad. Inclusive los clubes de playas están recién abriendo, no hay música ambiental, se puede percibir y escuchar el sonido de las olas. Y la temperatura del agua no está fría, está ideal para ingresar, nadar y disfrutar. Vean este perrito, cómo sigue a su amo o a su amigo. Muy feliz, lo espera y ya entendió que hay que salirse. Y como pueden ver, el color comienza a cambiar a medida que el sol se hace lugar entre las nubes. Ese color esmeralda, jade, empieza a tomar tonalidades turquesa. ¡Qué silencio! ¡Qué buena postal! Está ofreciendo Playa Parque Fundadores en Playa del Carmen a esta hora de las 10 de la mañana.
Todo muy tranquilo, relajante, sin tanto bullicio. Esto está increíble. Generalmente siempre grabo a eso de las 4 de la tarde, pero hoy decidí venir temprano para enseñarles otros colores, otros sonidos y otros puntos de vista de las mismas playas que suelo grabar en el canal. Nuevamente el sol empieza a taparse y ese color turquesa amaga con desaparecer, pero siempre predomina el color jade o esmeralda. Esto está increíble. No hay sargazo, no es temporada de sargazo. Y el municipio de Solidaridad, en la cual pertenece Playa del Carmen, se ha estado portando muy bien con la limpieza de estas pequeñas manchas que suelen aparecer a cada rato en las orillas de la pleamar. Hace tiempo que no venía tan temprano a la playa. Para mí es novedoso. Estoy impresionado por la tranquilidad, inclusive del mar. Es relajante caminar descalzo, sentir la arena, el agua. Muy recomendable venir a esta hora. Es otro punto de vista para quienes desean la tranquilidad. Es otra opción en Playa del Carmen. No siempre tiene que ser música, alcohol, cervezas. También hay tranquilidad. Silencio. Ya llegamos a la calle 2, que intersecta tanto la Quinta Avenida como la misma playa, y comienza poco a poco a abrir los locales, los pisos de playa. Y también es importante destacar que no todo aquí es parejo. Hay algunos tramos en donde el oleaje puede estar un poco más turbio que en otros sectores debido a la pleamar. La pleamar es este espacio de arena que hay entre las estructuras habitacionales, por ejemplo los clubes de playa, y donde el mar llega en su marea baja y alta. Esto sería la pleamar. Hay algunos tramos que es plano y hay otros tramos que es más abrupto. Entonces esto también afecta el oleaje y la percepción de la misma. Ahora podemos ver cómo esta maquinaria está recogiendo el recale de algas, pelillo marino, sargazo, que se va acumulando y que está siendo limpiado a mano por personal del municipio de Solidaridad. Y para que vean que se limpia
que hay un compromiso constante tanto para los turistas como para los locales. Y vean, nuevamente salió el sol y el color del mar comienza a cambiar. Hermoso, ¿no? Esto está increíble. Y seguimos la caminata hasta la calle 4. Esta es la zona más fea del sector de playa de Parque Fundadores, debido a que pues es evidente la roca calcárea, caliza, que está formado, que forma parte de toda la península de Yucatán. Y estos agujeros que uno encuentra, estas irregularidades, a un nivel más macro, bajo la tierra, genera cavernas, cuevas y cenotes. Y con el tiempo o el peso, las vibraciones, estas se rompen en la superficie y generan estas aberturas que son conocidos como ojos de agua o cenotes, y son usados tanto por locales como por turistas. Aquí podemos ver cómo ella está limpiando. O sea, sí hay un compromiso. Semanas previas no lo había, ahora sí. Y esta es la calle 4. Está todo increíble. Vamos a seguir hacia la calle 6, porque el clima, la temperatura y el mismo ambiente me invita a continuar explorando la situación de las playas en Playa del Carmen. Les recuerdo que hoy es lunes 26 de febrero de 2024. Son las 10:10 y así se percibe el ambiente playero del corazón de la Riviera Maya. Tenemos playas limpias y también sucias, pero estas se limpian constantemente. Hay tramos en donde la misma marea hace más recale que en otros tramos. En donde estoy ahora es uno de los tramos que más se afecta por el recale de sargazo, debido a la misma corriente del mar, y hay una preocupación tanto por los hoteleros, por los clubes de playas y del mismo municipio, para retirarlo lo más pronto posible y que no dañe la imagen turística que año con año se ha venido perjudicando debido a flojeras, a desorganización. Y esta es la calle 6, desorganización por parte del municipio con los empresarios. Y este pequeño recale de material orgánico marino, pues se puede limpiar y mantener limpio. Ya en temporada de sargazo, el arribo, el recale es demasiado,
Y ahí se requieren de otras estrategias, como crear barreras a 100 metros, 200 metros, 300 metros, para que el sargazo se acumule allá y sea recolectado por barcos sargaceros. Pero eso tienen otros costos, otras estrategias, y ya lo que se pueda filtrar, como podemos ver aquí, se limpia y es retirado de la playa. Ahora, ¿qué tanto daño hace esto? Pues sí debe generar algún daño, erosión a la playa, pero no hay otra técnica, otra táctica que te permita sacar el sargazo mojado, con arena, es muy pesado. O sea, también hay que considerar el esfuerzo, la actividad física de las personas, que lamentablemente las oportunidades no fueron muy favorables para ellos y tienen que recurrir a este tipo de trabajo pesado. Hay que considerar la deshidratación, el calor, la bronceada y el esfuerzo de estar agachándose, levantándose una y otra vez al ritmo de la maquinaria. Entonces también hay que agradecer el trabajo de ellos, aunque es pagado, se agradece. Y vamos rumbo a la calle 8. Aquí ya se puede ver que está limpio. Está todo muy tranquilo. Quizás sea por fin de mes, inicio de semana de los últimos días de febrero e inicio de marzo. Esta es la frecuencia tanto de locales como turistas a esta hora en Playa del Carmen. Despegó el primer avión del día para hacer salto tándem. Este es otro acceso desde la Quinta Avenida. Y vamos rumbo a la calle 12. Y si el mar nos permite, podríamos continuar hasta el muelle Constituyentes. Pero vean, color turquesa, y comienza a aparecer entre el color jade o esmeralda y entre estas manchas oscuras que son arrecifes, no son manchas de sargazo. No hay que obsesionarse tampoco con el sargazo. Estas son manchas más oscuras, que son rocas calcáreas de piedra caliza. Eso es lo que vemos en las costas del Caribe mexicano, en algunas más, otras menos, pero es normal ver esos tipos de manchas. Pero es muy agradable meterse a bucear, a hacer scuba, a nadar. Y todo si tienes tus propios equipos de manera gratis. Si no, puedes rentar o contratar un tour operador que te permita usar sus equipos y disfrutar de varias horas o del día completo
en las aguas del Caribe mexicano. Ya estoy llegando a la calle 12. Espero tener la fortuna, la suerte de poder atravesarla y continuar con la travesía. Si no, pues tendré que suspender el video aquí y ver cómo logro pasar. El oleaje está tranquilo, pero estamos con marea alta, anormal, atípica. Generalmente la marea alta no llega hasta aquí. Se puede usar mucho espacio de pleamar, pero lleva varias semanas donde el nivel del mar se ha mantenido arriba y ha estado prácticamente invadiendo las estructuras de hoteles, clubes de playa y residencias, como podemos ver aquí. Esto no quiere decir que se invadió la pleamar, simplemente cuando construyeron pues había más espacio y obviamente pues se respetaban los lineamientos, las normas de construcción, y pues con el paso del tiempo el nivel del mar aumenta y se percibe que está invadido, pero no es así. Aquí ya tenemos el segundo despegue de los que van a saltar en unos pocos minutos más cuando logren la altura deseada. Si tú no sabes paracaidismo, pues si no tienes la certificación, saltas obligadamente con un guía, con un instructor, con un especialista, para que no tengan miedo de que si te desmayas, vomitas, te desesperas, tienes orgasmos, lo que se te vaya a ocurrir no va a suceder, porque va a haber un especialista que va a abrir el paracaídas por ti y va a manejar el paracaídas en la caída para caer en el punto de recogida exacto, y así tú no te tengas que preocupar. Si tú tienes la licencia y eres un paracaidista profesional, lo tienes que acreditar y puedes negociar otros tipos de precios y condiciones. Mientras no lo puedas acreditar, no existe manera de que saltes por tu cuenta y tendrás que pagar el servicio del salto más el servicio del instructor o guía que te va a asistir. Y pues bueno, amigos y amigas, ya hablé mucho y pues es hora de terminar este video. Espero que te suscribas, comentes, des like, compartas y que te haya gustado principalmente este recorrido, y nos vemos en el siguiente video.